Expertos en temas bélicos han descubierto algo interesante en los vehículos blindados por la delincuencia organizada durante la emboscada al ejército el pasado 19 de noviembre en Teocaltiche, Jalisco. Y es que han comenzado a implementar parrillas para protegerse de ataques aéreos, pero lo que llama más la atención es que el primer inductor de esta capa de blindaje fue el ejército ruso, recientemente tras su invasión a Ucrania, pero voy por partes. El 19 de noviembre de este 2023, en Teocaltiche, Jalisco, un grupo de soldados fue emboscado por presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que emplearon al menos 3 vehículos blindados, también llamados monstruos. En esa ocasión, el ejército llevó la peor parte. 3 de sus elementos fueron asesinados y otros 3 resultaron heridos, mientras que los delincuentes, tras la agresión, hicieron narcobloqueos para impedir el arribo de fuerzas federales. Esta agresión fue videograbada por militares agredidos y fue allí en donde se pudo apreciar con detalle el tipo de blindaje que tenían los vehículos de la delincuencia organizada. Antes de hablar de los vehículos rusos, detengámonos en los vehículos mexicanos. Esta es una de las camionetas empleadas por la delincuencia organizada en esa emboscada, la cual horas más tarde fue incendiada como parte de los narcobloqueos. Me detengo en los detalles. Arriba de la cabina se aprecia una parrilla que cubre toda el área superior donde están el piloto y el copiloto. Parece un elemento muy precario, pero es por eso justo que le llaman vehículos con blindaje artesanal, porque son hechos en talleres clandestinos. Y tan funcionaron que en aquella ocasión lograron emboscar al ejército sin que los delincuentes resulten heridos. Ahora vamos con el caso del ejército ruso, detectado por el periodista José Trevitik para el portal de Warzone, que es un sitio especializado en el equipamiento bélico. Aquí, para el periodista, no ha pasado desapercibido el tema de esa parrilla, pues identifica perfectamente su función. Primero define esta parrilla con los nombres de jaula de protección o jaula de capa, que es un elemento hasta ahora no detectado en ningún otro vehículo de la delincuencia organizada en México, y asegura que estas parrillas son instaladas para tratar de dar protección a quienes están en la cabina ante los ataques con drones desde arriba e incluso ante granadas propulsadas por cohetes o granadas de mano. Sin embargo, el periodista destaca que el ejército mexicano no utiliza este tipo de armamento, por lo que concluye que esta parrilla fue instalada no para protegerse de los ataques del ejército, sino para protegerse de ataques de grupos rivales, específicamente del cártel de Sinaloa, que sí ha empleado ataques con explosivos lanzados desde drones, como ha quedado documentado anteriormente en varios videos. El periodista ha registrado la aparición de las parrillas por primera vez en los tanques rusos previo a la invasión de Ucrania y ha documentado su auge desde entonces y su expansión y la expansión de su uso. Lo ha visto también, por ejemplo, en tanques israelíes en la Franja de Gaza recientemente. Sin embargo, ha puesto en duda su eficacia, pues asegura que son más o menos efectivas y solamente contra algunos tipos de drones o contra solo un número limitado de explosivos. Lo cierto es que independientemente de su efectividad, esta parrilla instalada en la última agresión en Teocaltiche revela cómo la delincuencia organizada sí considera como amenazas los ataques hechos desde drones.